Bueno, pues buenas tardes. Comenzamos con esta señal tan bonita que tenemos los cristianos y que hay mucha gente que la hace, ¿eh? La señal cuando se levanta por la mañana. ¿Alguno de vosotros hace la señal? Cuando sale a la calle, cuando comemos, cuando vamos a emprender alguna obra. Bueno, pues es muy bonita porque es en tu nombre echaré las redes que decían los discípulos. Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en esta lección tenemos muy presente a una hermana entrañable que ha marchado al encuentro con el Señor. Se llama Carmen, carmelita misionera, y falleció hace unos días en la residencia de las hermanas. Y bueno, no sé si os acordáis, pero ella era asidua, no solo a la lección, sino a todo lo que organizaba Charo y el CIPE, todo lo que organizaba. Aquí venía Carmen, no sé si la recordáis, Carmen, bueno, un tesoro de mujer. Bueno, pues la tenemos muy presente a Carmen. También a los profetas de hoy que se juegan la vida por la justicia, por la paz, por la verdad, que los hay, se juegan la vida. Y también, pues acogemos a los que hoy podéis venir, ya que es fiesta laboral, y entonces podéis venir, como Carmen, Matías, pues nos alegra mucho que estéis aquí. Y también saludamos a todos los que siguen la lección en sus casas, en las comunidades. Me vienen noticias de que hay comunidades que se reúnen los viernes o los sábados para escuchar juntas esta lección y participar. O sea que somos una familia ampliada. Bien. Y comenzamos invocando al Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, ¿y qué le pedimos? ¿O qué tomamos conciencia de que el Espíritu nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios? Dos cosas tremendas. Sabernos amados es la fuente de la alegría y sabernos habitados. Somos morada del Espíritu, vive con nosotros. Es nuestro amigo, nos acompaña, nos orienta, nos instruye. Bueno, pues esto hace el Espíritu, que es lo que ha hecho en los discípulos y en todos los hombres y mujeres que se han dejado guiar por el Espíritu. Nosotros también queremos aprender el lenguaje del Espíritu y queremos dejarnos guiar por el Espíritu. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, y para motivar esta lección hemos escogido una frase de San Jerónimo que es preciosa, muy breve, pero impresionante. Dice San Jerónimo: desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo. ¿Qué os parece? Desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo. Y nosotros que intentamos conocer la palabra, pues es una manifestación de que queremos conocer y amar cada día más a Jesucristo. El fruto de los que seguimos la lección es amar a Jesucristo, al sabernos amados y transformados por Él.
Bueno, y dicho esto, pues decimos algo del contexto. Bueno, este Evangelio habla de Juan Bautista, lo mismo que el Evangelio del que hicimos la lección la semana pasada, ¿os acordáis? Sí. Pues sigue con Juan Bautista. ¿Por qué? Pues porque Juan Bautista es el profeta del Adviento y prepara el camino al Señor. Por eso seguimos, la Iglesia nos sigue poniendo en el oído a Juan el Bautista. Bien, y vamos a ver un acontecimiento importante en la vida de Juan que luego os cuento. Pero es que además hoy, este domingo, celebramos lo que llamamos el domingo de Gaudete. Gaudete significa alegraos, alegraos. Bueno, y un cristiano en el Adviento es una persona que se alegra y que vive la esperanza. Entonces, ¿qué necesitamos para alegrarnos? Pues primero, descentrarnos del yo y poner en el centro de nuestra vida a Jesús. Porque Jesús es nuestra alegría. Y por eso en las letanías, ¿recordáis cómo le decimos a María? María, causa de nuestra alegría, porque es la causa que nos ha puesto en medio a Jesús. Bien, por tanto, el centro es Jesús. Y esta alegría se manifiesta en la evangelización de los pobres. Aquí podría hablarnos realmente Fausti, que ha vivido muchos años en Venezuela y que está ahí, y podría decir, es verdad, y podríamos también decirlo todos nosotros, que cuando se evangeliza a los pobres, se extiende la alegría, ¿verdad? La alegría no viene de tener más, de ser más importante, viene de estar con los pobres y de anunciarles el Evangelio y de dejar que ellos lo anuncien a nosotros. Bueno, por tanto, Juan Bautista, vamos a ver cosas de él, y domingo de Gaudete, alegraos, significa en latín, Gaudete, después se traduce alegraos, alegraos. Por eso que se extienda, que le demos a nuestra vida la alegría de Jesús. La alegría de Jesús. Bien, y dicho esto, pues nuestro hermano Dionisé va a proclamar la palabra en este tercer domingo, ¿verdad? Porque Julito, que la proclamaba antes, pues anda mal de la vista, ¿verdad? Y por eso ha dejado el testigo a nuestro hermano y amigo Dionisé. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dionisio porque nos ha anunciado el Evangelio. Este, como os he dicho otras veces, es un ministerio precioso. Mira que salen palabras de nuestra boca, pero cuando anunciamos el Evangelio, eso es una obra preciosa. Bien, y vamos a comentar esta palabra, por si os puede ayudar. Lo primero que decimos es una frase de Carlos de Foucault. ¿Os acordáis? Carlos de Foucault, que vivió muchos años en el desierto del Sáhara. Bueno, pues él decía: Jesús no puede estar en un lugar sin irradiar. Una frase preciosa. Jesús no puede estar sin irradiar. Y Kafka, uno que escribió, pues, entre otras obras, El castillo de Kafka, pues este era judío, y decía: Jesucristo es un abismo de luz, y hay que taparse los ojos para no caer en él. Tremendo. O sea, como uno dice que no puede estar sin irradiar, y Carlos de Foucault dirá que en el momento que conoció a Jesús supo que no podía vivir sino para él, y otro, aun conociendo la luz de Jesús, un abismo de luz, dice, les dice a los judíos, nos tenemos que tapar los ojos para no caer en ese abismo de luz. Muy fuerte. Bueno, entonces comenzamos la explicación del texto. En aquel tiempo, Juan. ¿Qué pasa con Juan? Pues que Juan está en la cárcel. Y está en la cárcel porque ha dicho cosas muy fuertes. Se la ha jugado. Por ejemplo, a los fariseos, ¿sabéis cómo les llamó en el Evangelio del domingo pasado? Raza de víboras. Y decíamos que raza de víboras era llamarlos de una manera que les sabía muy mal a los judíos. ¿Por qué? Porque se acordaban de la serpiente que engañó a Adán y Eva en el paraíso. Y por tanto, llamar raza de víboras era llamarles embusteros, falsificadores, hombres que no son amigos de la verdad. Bueno, entonces se la tenían jurada a Juan, pero sobre todo el motivo de estar en la cárcel fue que reprendió a Herodes Antipas porque le robó la mujer Herodías a su hermano Felipe, ¿verdad? Le robó la mujer y entonces, influenciado por Herodías, Herodes Antipas lo mete en la cárcel de Maqueronte, donde más adelante ya sabéis lo que pasará. En una fiesta danza la hija de Herodías y Herodes Antipas le dice: te voy a dar lo que quieres, pídeme lo que quieras. Y él ya consulta a su madre y su madre le dice al oído: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, por tanto, Juan está en la cárcel. Juan es el que ha promovido en el desierto un movimiento. En este tiempo hay
como una efervescencia de movimientos del espíritu. Uno muy importante es Qumran. Otro movimiento muy importante es el movimiento de Juan. Y otro movimiento muy importante es el movimiento de Jesús. Jesús, Juan y Qumran. Y Mateo va a tratar de armonizar a Juan con Jesús y con los de Qumran. Armonizar eso. No enfrentar y dividir, sino tratar de armonizar. No son lo mismo, pero se parecen. Ya decíamos el otro día que seguramente Jesús tuvo contacto con el movimiento de Qumran y con el movimiento de Juan. Bueno, pues entonces este Juan, líder de un movimiento, está en la cárcel. Bueno, ¿y en la cárcel qué pasa? Pues en la cárcel pasa que oye las obras que está realizando Jesús, porque los discípulos siguen fieles a Juan y van y le cuentan, y él sigue interesado en Jesús, a ver qué ha hecho, porque él está en la cárcel y no lo puede ver. ¿Qué hace Jesús de Nazaret? Y entonces ellos le van diciendo las obras que está realizando Jesús. Por tanto, Juan el Bautista está al tanto de lo que hace y dice Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que Juan empieza a dudar, entra en crisis, porque el Mesías que él había intuido, pues resulta que ve que Jesús no se parece a lo que él había pensado. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque él había soñado con un Mesías que con el hacha se pusiera a la raíz del árbol, ¿verdad? Y quebrantara y rompiera la raíz. Y había soñado con un Mesías que fuera como fuego ardiente, como azufre, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra? Pues se encuentra con que parece que Jesús es más suave, más flojo, más débil. Y entonces él dice, como que me parece que no va a ser el que tenía que venir. Y en la cárcel, en esa soledad de la cárcel, empieza a rumiar una especie de duda y de crisis. ¿Será este o no será este? Porque desde luego Jesús no está respondiendo a las expectativas de Juan. Por tanto, Juan Bautista entra en crisis. Él era mucho más austero y su grupo, el grupo de seguidores, eran muy austeros, ¿verdad? En una ocasión le dirán a Jesús, los discípulos de los fariseos eran también muy estrictos y los discípulos de Juan ayunan, pero los tuyos casi no hablan de ayuno. ¿Dónde está la novedad? Esperaba una novedad dura, exigente, radical. Bueno, atención, porque esto que pasó en el siglo I no está tan lejos de lo que a veces pasa entre nosotros. Por ejemplo, hay en la Iglesia movimientos que de alguna manera denuncian que el Papa que tenemos ahora pues es muy flojo, ¿verdad? Que tenía que ser mucho más duro, mucho más exigente, con el hacha y el fuego ardiente. Bueno, entonces le van diciendo que Jesús soporta la oposición, pero no se enfrenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es este o no es este? Y por eso la pregunta no se queda con la duda, sino que envía a sus discípulos, les envía para que le pregunten a Jesús directamente. Él no puede ir porque está en la cárcel. Pero que le pregunten a Jesús, vamos a ver, ¿tú eres el que tiene que venir
¿O tenemos que esperar a otro? Bueno, por tanto, una actitud, yo creo que muy lúcida y muy valiente de Juan. Bueno, y entonces esta es la pregunta. Una duda pasa a ser pregunta y pasa a ser búsqueda. Y Christian Dickov decía que una fe que no duda es una fe dudosa. Y por tanto, a todos en nuestro camino cristiano, seguramente que nos hemos preguntado en alguna ocasión, pero ¿es Jesús el tú de mi vida? ¿Es Jesús el Salvador? Bueno, por tanto, la duda y la crisis puede ser una oportunidad para encontrarnos también con Jesús. Bueno, ¿se entiende esta primera parte? Por tanto, lo que le pasa a Juan en la cárcel, entra en crisis, ¿será? ¿No será? Bueno, se lanza y se lo pregunta. Segundo, ¿cuál es la respuesta que da Jesús? Dice, Jesús les respondió a estos que venían a preguntar. Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Viendo y oyendo. ¿Y qué es lo que ven? No sabemos cuánto tiempo estarían estos discípulos con Jesús. ¿Y qué ven? ¿Y qué oyen? Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos quedan limpios. Y los sordos oyen. Y los muertos resucitan. Y podíamos pensar, bueno, pues lo que hace Jesús termina con los muertos resucitan, que es de todas estas acciones la acción más importante. Sin embargo, Jesús añade otra cosa muy importante, como la emoción final, como la explosión final, añade esto. Y los pobres son evangelizados. Fijaos, entonces, como que el motivo principal de la acción de Jesús es el anuncio del Evangelio a los pobres. El anuncio del Evangelio, que es el anuncio del amor del Padre a los pobres. Bueno, pues esto es Jesús, no se detiene en los muertos resucitan, sino que va un poco más allá. Y dice, y al final de todo, lo más completo es que a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Por qué los pobres? Pues porque los pobres están en el corazón del Padre. Y Jesús lo que hace es lo que ve hacer al Padre, lo que el Padre le sugiere. Y entonces siempre estará pendiente de los pobres, de los pequeños, para anunciarles que el Señor, que Dios les ama y les lleva a todos tatuados en su corazón. Bien, entonces Jesús narra el Evangelio. Narra Evangelio, que significa una buena noticia. Narra por las calles el apostolado de la bondad. Las promesas se están cumpliendo y las obras hablan por él. Por eso podíamos decir, ¿en qué se manifiesta que nosotros somos seguidores de Jesús? Pues en las obras. Si tienes una hermana enferma, impedida, en silla de ruedas, y vas todas las tardes o casi todas las tardes a visitar a esta hermana, esto es lo que habla de tu fe y de lo que has entendido, lo que el Espíritu te ha hecho entender de lo que es seguir a Jesús. Quien dice una hermana, podemos decir cualquier persona necesitada, pobre. Entonces, ¿dónde hay que buscar a Jesús? Pues en el pobre, ahí debe ser buscado, amado, servido, visto y oído. Y este es el motivo de la alegría. Bueno, aquí hay textos del profeta Isaías. El profeta Isaías también es el profeta del Adviento. Y a Jesús le gustaba mucho el profeta Isaías.
y cita muchos textos. Ha interiorizado al profeta Isaías y en esta respuesta a los discípulos de Juan cita al profeta Isaías. Daos cuenta que estamos en el Evangelio de Mateo y Mateo escribe el Evangelio para cristianos judíos y utiliza muchos textos del Antiguo Testamento porque para los judíos cristianos esos textos eran muy conocidos. Sin embargo, cuando estudiábamos el Evangelio de Lucas, veíamos que como él se dirige a cristianos venidos de la gentilidad, pues resulta que no utiliza tantos textos bíblicos del Antiguo Testamento. Bueno, por tanto, dos cosas. Jesús es muy amigo del profeta Isaías y cita, y con esa serie de cosas que hace, entre las que destaca como momento culminante, que el Evangelio es anunciado a los pobres. Recuerdo una anécdota que os he contado alguna vez, la anécdota de Chepi. Chepi, ya no sé si vivirá, creo que sí, es uno, pero yo lo encontré en Montevideo. Y tenía con su familia una pizzería, pero había entendido que su finalidad era, sí, pues ganar dinero para que sus hijos pudieran comer, pero no hacerse rico. Esa no era su pretensión. Y entonces, hablando con él, lo tenéis el testimonio en la revista Orar de hace ya un tiempo, porque ya no me acuerdo cuándo, unos años. Entonces me decía, dice, por las tardes él también había creado un movimiento, porque el espíritu no está ocioso y siempre se está moviendo. Y había creado un movimiento. Y después de trabajar por la mañana en la pizzería, por la tarde preparaban 800 raciones de cena para llevar a los pobres más pobres de Montevideo, que estaban debajo de los puentes. Si, por ejemplo, nosotros vivimos en una parroquia allí y es zona bien, pero zona terriblemente deteriorada por la pobreza. Bueno, entonces, me decía, para que veáis, me decía que cuando iban con las cenas donde los pobres, estos les decían, no cenemos todavía. Estaban hambrientos, pero decían, no cenemos, oremos, vamos a estar con Dios, que es el que nos ama y es la buena noticia a los pobres. ¿Os dais cuenta esto? Tremendo, ¿verdad? Los pobres ansiosos de recibir la buena nueva del Evangelio, de Chepi, de su grupo de gente joven que le apoyaban y todas las tardes salían a repartir las cenas. Bueno, entonces la pregunta es esta. ¿Basta esto para creer? ¿Basta esto que hace Jesús para suscitar la alegría en nosotros? ¿O será necesario el estilo de Juan y que salgamos con hachas y con revoluciones para cambiar las cosas? ¿Qué causa en nosotros la alegría? ¿Bastará esto para creer en Jesús? ¿Qué es lo que nos ha llevado a nosotros a creer en Jesús? ¿Qué hemos descubierto en Él? Porque fijaos, puede ser que nosotros creamos en Jesús porque nuestras familias pues creían en Jesús, nos transmitieron esto y desde siempre hemos vivido esta relación con Jesús. Pero sabéis muy bien que hoy esta experiencia se ha roto y de hecho los hijos, vuestros nietos o las nuevas generaciones ya no siguen a Jesús por lo que han dicho los demás, sino que tienen
para seguir a Jesús, tienen que descubrir que Jesús merece la pena, que no hay nada en la vida como el encuentro con Jesús. Bueno, por tanto, ¿bastará esto que nos dice el Evangelio para creer en la ternura de Jesús? ¿O también nosotros esperaremos signos apocalípticos y rupturas grandes con el orden que vemos en el mundo? Bueno, San Juan de la Cruz, cuya fiesta vamos a celebrar, es una gozada. Y fijaos lo que dice Juan de la Cruz. A lo mejor Juan nos está indicando, hace falta acciones incluso violentas para imponer el reino. Pero Jesús es de otra manera. Y fijaos cómo lo ha entendido Juan de la Cruz. Dice, es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. ¿Os dais cuenta? Un poquito de amor vale más que todo. Y Jesús apunta a esto, a un poquito de amor, a un granito de mostaza. A esto es a lo que apunta Jesús. Y el Papa Francisco, en una carta preciosa que nos escribió, dirá: la alegría del Evangelio, esta alegría de lo que hace y dice Jesús, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Por tanto, el fruto de lo que hace y dice Jesús es la alegría que llena el corazón. Por eso, ser cristiano no se trata de hacer muchas cosas, que a veces levantan el ego y lo colocan sobre un pedestal, sino ser cristianos significa experimentar la alegría de lo que hace y dice Jesús. Bien, pasamos adelante. Y dice Jesús, porque aquí, así como en el otro evangelio, veíamos que el que hablaba era Juan y decía cosas preciosas de Jesús, aquí el que habla es Jesús. Juan está mudo en la cárcel. Y dice Jesús, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Son unas palabras dirigidas a Juan, con mucho cariño, porque Jesús quiere mucho a Juan, lo valora y lo aprecia mucho, pero le dice: Juan, bienaventurado el que no se escandalice de mi modo de actuar, el que no se escandalice de las obras que en nombre del Padre realizo yo. Entonces, bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Qué significa? Pues ya lo hemos explicado antes, ¿verdad? Que lo que se percibe aquí en Jesús no es el castigo de los malvados, ni su combate contra la violencia, sino su amor por todos sin excepción. ¿Qué se percibe en Jesús? No la violencia. ¿Os acordáis de ese canto que dice: no con espada, y la violencia es como este mundo cambiará, solo el amor lo cambiará? Bueno, entonces, lo que cambia este mundo es el amor. Y esto a veces nos pasa también a nosotros, porque cuando vemos lo que pasa en el mundo, decimos: ¿pero por qué no le cortaríamos la cabeza a este señor? ¿Y por qué? Bueno, y así muchos porqués. Bueno, pues lo que Jesús puso en marcha es el camino del amor, de la no violencia, de la bondad, de la compasión y la ternura. Bueno, entonces, Jesús es mensajero de las bienaventuranzas. ¿Os suenan las bienaventuranzas, verdad? Pues es mensajero de las bienaventuranzas. Jesús no utiliza el hacha, como hemos dicho, ni el fuego
para evangelizar, sino que su humanidad se manifiesta en la ternura, con el dolor humano y con los pobres. Entonces, no es de extrañar que el Papa Francisco diga que quiere una iglesia pobre para los pobres. ¿Y quién se escandaliza de Jesús? Pues no solo Juan está ahí medio escandalizado, pero también se escandalizaron los fariseos, se escandalizaron los parientes y se escandalizaron los discípulos. Y de hecho lo abandonaron, porque la cruz no la podían entender. ¿Cómo es posible que no tenga fuerza para derrotar a los enemigos y se soporte la oposición y la muerte? Esto es también tremendo para nosotros. Tenemos un Dios poderoso, pero no es poderoso a nuestro estilo. Bueno, no sigo por ahí. Porque Juan también pensaba, ¿por qué no viene y me salva de la cárcel? Lo mismo que hablaba uno de los ladrones que estaban puestos. ¿Por qué no bajas de la cruz y te libras tú y nos libras a nosotros? Bueno, pero fijaos, Jesús no critica a Juan. ¿Qué hace Jesús? Lo bendice. Dice, bienaventurado, bendito el que no se escandalice de mí. ¿Os habéis encontrado alguna vez algún cristiano, alguna cristiana decepcionados por Jesús? No por la Iglesia, que eso quizás es más corriente, ¿verdad?, sino por Jesús. Bueno, no merece la pena, ¿verdad?, confiar en Jesús. Bueno, pues Jesús dirá que bienaventurado quien no se escandalice de mí. Y Juan de la Cruz, a quien pues queremos citar porque es una gozada de hermano y de amigo, dirá en la cárcel de Toledo, una cárcel estrechísima, donde apenas le llegaba la luz y donde no le llegaba el alimento y donde no le daban ropa para cambiarse, una situación terrible. Y ahí, en la cruz, dirá que bien sé yo la fuente que emana y corre aunque es de noche. Es decir, Juan de la Cruz supo no escandalizarse de la debilidad de Jesús en su propia carne y en su propia vida. Bien, hasta aquí la primera parte. Dudas de Juan, respuesta de Jesús y esta bienaventuranza. Bienaventurado el que no se escandalice de él. Y ahora viene la segunda parte de este evangelio. Los discípulos de Juan se marchan y entonces Jesús se pone a hablar a la gente haciendo 3 elogios preciosos de Juan, porque como os he dicho, Jesús quería a Juan. Y la comunidad cristiana a la que escribe Mateo es una comunidad cristiana donde sigue habiendo discípulos de Juan. Y el propósito del evangelista es la comunión entre los que siguen a Juan y los que siguen a Jesús. Desde luego, no el enfrentamiento y la división y la oposición. Bueno, entonces Jesús se pone a hacer 3 elogios de Juan, de la misma manera que Juan había hecho elogios de Jesús. ¿Os acordáis? Yo bautizo, ¿cómo bautizaba Juan? Con agua, pero viene el que os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y dirá, yo no soy digno ni siquiera de llevar las sandalias de sus pies. Bueno, cosas preciosas. Bueno, pues Jesús va a decir también 3 elogios. El primero, le dice a la gente, vosotros que salisteis a ver cuando fuisteis al desierto, fuisteis a ver una caña sacudida por el viento. Seguramente le dirían, no,
¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Y dirían, no. Y él decía, mira, los que visten con lujo habitan en los palacios. Luego, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Porque ya sabéis cómo iba vestido Juan y de qué se alimentaba Juan. ¿Qué salisteis a ver? Bueno, Herodes hacía monedas y esas monedas incluían el símbolo de una caña. Entonces Jesús les dice, vamos a ver, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Imágenes de monedas con la caña que se lleva el viento? ¿Salisteis a ver una persona vestida de lujo? ¿Salisteis a ver a uno que vive en palacios? Y entonces, claro, todos dirían, que no, que no, que no. Entonces, ¿qué salisteis a ver? Y dirá Jesús, os digo que salisteis a ver a un profeta. Y os digo, más que profeta. Por tanto, Jesús exalta a Juan. Lo que Juan ha sembrado no ha quedado en saco roto. Lo que Jesús predica y hace es inédito, pero no quita la grandeza de Juan. Él fue un profeta creído por el pueblo. Su comportamiento enérgico, valiente. Él no se doblegó como una caña ante los poderosos. Bueno, por tanto, este es el primer elogio que hace Jesús ante la gente de Juan. Segundo elogio. Este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En el Benedictus, que muchos de los que estáis aquí rezáis el Benedictus, pues dice, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Es decir, ¿qué dice Jesús? Que ha habido muchos profetas que han anunciado de lejos la venida de Jesús. Pero Juan es el profeta que ha anunciado la venida de Jesús tan de cerca que va detrás de él, de tal manera que quien mira a Jesús, quien mira a Juan, casi necesariamente descubre a Jesús, porque Juan va delante. Y de hecho, algunos discípulos que eran de Juan se fueron a vivir con Jesús. Por ejemplo, Juan y Santiago, Andrés, también se fueron a vivir con Jesús. Bueno, por tanto, Él es el que ha preparado el camino, pero lo ha preparado tan delante que Jesús va detrás de Él. Y Él ha preparado el camino ante ti. Por eso, Juan es el profeta del Adviento, porque habla de una presencia de Jesús inminente. Bueno, y tercer elogio. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Esto, más que elogio, parece dejar a Jesús en mal lugar. Pero no es así, porque Juan está en el culmen del Antiguo Testamento. Pero cuando empieza la nueva era con Jesús, los pequeñitos son primeros en el reino de los cielos. Por eso, en otro texto dirá Jesús, ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeñitos. Por eso, los pequeñitos en el reino son más importantes. Parece que no es un elogio, pero acordaos de en una ocasión en que una mujer levantó la voz y dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. ¿Verdad?
aludiendo a María, cuya fiesta de la purificación vamos, de la Inmaculada, la Purísima también llamamos, ¿verdad? La Purísima, vamos a celebrar dentro de 2 días. Y Jesús dice, no, mejor los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, con lo que el elogio a María seguía intacto y enriquecido. Por eso, 3 elogios de Jesús a Juan, que realmente la gente pues diría, estos se quieren, estos son amigos, estos están en sintonía con la salvación, con el anuncio del reino. Aunque es verdad que hay diferencias entre Juan y Jesús, sobre todo en esa especie de dureza de Juan que no es seguida por Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, pues hasta aquí el comentario. ¿Y qué preguntas se me ocurre hacer? Bueno, la primera sería un poco distinta de la que está ahí. ¿Qué te ha movido a optar por Jesús? Hoy, ¿qué te mueve a optar por Jesús? ¿Por qué hoy sigues o seguimos a Jesús? ¿Qué te mueve a optar y a escoger como Señor de tu vida, como bien de tu vida, como centro de tu vida, como el amor de tu vida? ¿Qué te mueve a optar por Jesús? Y segunda, si tú tuvieras que definir tu fe, ¿cómo la definirías? ¿Qué hecho te parece tan significativo que en ese hecho que haces, que vives, se manifiesta tu fe? 2 preguntas. Bueno. Orar la palabra. Bueno, pues para orar la palabra, otra frase de San Juan de la Cruz. Una frase que es impresionante. Y dice, Cristo es mío y todo para mí. Es decir, no se ha avergonzado de Jesús, sino que dice, Cristo es mío y en Él todo para mí. Bueno, el último número de la revista Orar tiene este título, Cristo es mío y todo para mí. ¿Y cómo contaremos al mundo la nueva manera de vivir? Bueno, pues hemos escogido un trozo de un sermón de San León Magno. Y dice así, que la dificultad de los tiempos, ¿es difícil hoy ser creyente? Pues seguramente sí. Entonces, que la dificultad de los tiempos no impida la generosidad de los cristianos. Que el viajero sea acogido, el oprimido socorrido, el pobre vestido, el enfermo aliviado, el que haya ofrecido de sus justas labores en sacrificio de piedad a Dios, el autor de todo bien, obtendrá de él la gracia de gustar las promesas del reino. Por eso, que cada uno de nosotros, pues a pesar de que no es fácil hoy creer en Jesús, pero no queremos otro camino. Acordaos también de Sabed Pati, el ministro pakistaní para las minorías. Este era cristiano, católico, y en Pakistán le decían, hazte musulmán y te daremos un puesto mejor y ganarás mucho más. Y él decía, es que solo quiero que mi vida diga que soy de Cristo. Solo quiero eso. No te preocupes. Bueno, hay que agradecer a Cristóbal, ¿verdad? El detalle. Bueno. Vale, muy bien, gracias Cristóbal. Bueno, entonces, feliz domingo de
de Gaudete para todos vosotros, pero el motivo del Gaudete es Jesús. ¿Os parece? Bueno, pues buena noche y feliz Día de la Inmaculada también, y nos vemos el próximo martes, que ya no sé qué día es. 13, o sea, la víspera de San Juan de la Cruz. Bueno, pues nos veremos aquí para continuar escuchando la palabra, el Evangelio dirigido a los pobres, que somos todos nosotros. Buenas noches.